y la difusión del conocimiento genealógico para analizar la sucesión de los títulos nobiliarios. Eugenio es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Castilla-La Mancha, funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Ministerio de Cultura y Deporte, jefe de Organización de Fondos y Normalización del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, profesor invitado de la Universidad de Castilla-La Mancha, es máster en Archivística y en Humanidades Digitales de la Universidad de Castilla-La Mancha y en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía por la UNED. Cuando quieras, Eugenio. Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tu amable presentación y, por supuesto, vaya por delante mi agradecimiento a la Real Asociación de Hidalgos de España, al Instituto Internacional de Genealogía Heráldica y a otros colaboradores, bueno, pues por haber aceptado esta comunicación. El archivo de los marqueses de Aguilar de Campoo y la difusión del conocimiento genealógico para analizar la sucesión de títulos nobiliarios, un trabajo, bueno, una comunicación que pretende, en primer lugar, acercar una metodología de trabajo que utilizamos en el Archivo Histórico de la Nobleza, por supuesto, servir de complemento a la ponencia que hemos escuchado antes de Arantxa Lafuente y, bueno, pues por todo ello, pues les propongo un viaje genealógico desde el siglo XIV a principios del siglo XX, un viaje que detallará el recorrido que ha tenido azaroso en ocasiones un título nobiliario. Pues bien, partiendo de la genealogía como ciencia que estudia los principios que rigen las relaciones de consanguinidad y de afinidad, justo es decir que cobra importancia en la sucesión de los títulos nobiliarios. En primer lugar, pues tenemos una sucesión regular que se rige conforme a las estipulaciones recogidas en la fundación de los mayorazgos, que suelen ser mayoritariamente de masculinidad, primogenitura y en los que se contempla el derecho de representación. Sin embargo, bueno, pues también se daba otra circunstancia ante la falta de descendencia que provocaba la aparición de pleitos de tenuta que, bueno, pues había que resolver en el Consejo de Castilla para determinar la persona de mejor derecho y la sucesión, que en este caso pues, era inevitablemente colateral, al no haber descendencia directa. Por tanto, la genealogía pues, permite entender la lógica de la prelación de unas líneas sobre otras dentro de una misma familia, y tenemos dos tipos de consecuencias. Una, desde el punto de vista institucional, que es la desvinculación del título y la agregación de un título nobiliario a otra familia en el caso de que falte la descendencia, efectivamente, y una consecuencia desde el punto de vista archivístico, que es el cese de la producción documental en una de las casas nobiliarias y el inicio de una nueva producción documental de series documentales en otra casa nobiliaria, puesto que los señoríos cambian de manos y, por tanto, la administración de los mismos también varía. Unas pinceladas sobre el archivo objeto de esta comunicación. El archivo de los marqueses de Aguilar de Campoo fue adquirido por el Estado en 2019 en un excelente estado de conservación. Fue instalado en 213 cajas de archivo y tiene unas fechas extremas, una cronología que ya ven abarca de 1193 a 1850. Está compuesto por más de 400 diplomas medievales, especialmente rico en cartas reales, diplomas pontificios y también documentos privados. Y es un fondo muy útil para el estudio de las funciones gubernativas, de las que hablaba antes Arantxa Lafuente, y militares, en este caso de la familia Manrique, puesto que se integraron en los órganos de la monarquía como cancilleres mayores de Castilla, embajadores ante Roma, ante el Papa en Roma, en Inglaterra, se integraron también en la Armada Real y fueron capitanes generales de Cataluña, así como consejeros de Estado y de Guerra. Los trabajos técnicos de archivísticos para poner a disposición estos fondos están en su fase final y estarán disponibles en el portal de archivos españoles próximamente, si bien en su consulta directa pues
creo que la semana que viene ya estará disponible para ello. La trayectoria histórica del archivo de Aguilar de Campoo comprende 8 siglos. Sus orígenes y formación sabemos de ellos a través de un inventario del archivero Pablo Abejón, en 1833, cuando se confecciona pues, el gran inventario, ¿no? Pero arranca la documentación de finales del siglo XII, con varias mercedes reales de Alfonso VIII, concedidas al monasterio de San Martín de Escalada. También privilegios de cesión de la villa a los hijos de Sancho IV y de Alfonso XI para intentar constituir pues, un mayorazgo y un señorío en la propia villa, si bien bueno, pues, las muertes prematuras frustraron estos proyectos. Más adelante, en el siglo XV, pues, por supuesto, cabe citar la importancia de las escrituras de fundación de mayorazgo de los Manrique de Lara, para bueno, pues, institucionalizar todo el patrimonio que fueron acumulando en aquella época. El archivo ha tenido a lo largo de los siglos varias ubicaciones físicas. En primer lugar, la propia fortaleza de Aguilar de Campoo sirvió como lugar para custodiar el archivo en tiempos del infante Don Tello de Castilla, si bien pues, parte de esa documentación estuvo en monasterios, especialmente en épocas de guerra, puesto que se suponía que tenían menos posibilidades de ser atacados y la documentación podría conservarse pues, en mejores condiciones, ¿no? Luego es cierto que bueno, pues, se va reclamando esa documentación y se va concentrando, ¿no? en los palacios en época de paz. En el caso de los marqueses de Aguilar, sus propios palacios del siglo XVI sirvieron poco después para la acumulación de documentos, dando lugar a la confección de los primeros inventarios. Más adelante hubo un traslado a Valladolid en tiempos del sexto marqués de Aguilar de Campoo y posteriormente tiene lugar la unión, ya con la quiebra de la sucesión directa, de la descendencia de sangre, tiene lugar la unión con 3 casas nobiliarias conforme pasaba el tiempo, después de varios pleitos, ¿no? de sucesión. Con la casa de los marqueses de la Liseda y de Flores Dávila, cuando tuvo lugar una mezcla documental cuyos efectos todavía hoy se pueden comprobar, puesto que al separarse las dos casas no lo hizo la propia documentación, con lo cual hoy en día en el archivo de Aguilar tenemos también documentación de Flores Dávila y de Liseda. Más tarde se unió con la casa de Villena, tuvo lugar una fragmentación, ¿no? Con parte de la documentación perteneciente a la contaduría en la villa de Aguilar, y otros legajos en Escalona y en Madrid, puesto que el archivo se integró con el de Villena. Y finalmente, ya en el siglo XIX, con la unión con la casa de Oñate, el archivo se concentró en Madrid a comienzos del siglo XIX y se elaboraron los primeros inventarios exhaustivos, como digo, el de Pablo Abejón. El título nobiliario, como tal, fue una concesión de Isabel I, Isabel la Católica, a su canciller mayor, Garci V, el quinto llamado Garci Fernández Manrique, que era el hijo mayor de Juan Fernández Manrique, que era segundo conde de Castañeda, es decir, no era cualquiera, no era cualquier persona la persona que recibió el título. Aguilar de Campoo se convirtió en cabeza de un marquesado con un gran dominio territorial que cubría el norte de la provincia de Palencia, parte de Burgos y el sur de Cantabria. Sin embargo, la trayectoria del título estuvo marcada por varios periodos. Una época de apogeo, sobre todo con la Casa de los Manrique, entre los siglos XV al XVII, con una sucesión regular de padres a hijos, hasta la muerte del séptimo marqués en 1662,
y más tarde una integración, como he dicho antes, como título secundario en otras casas nobiliarias durante los siglos XVIII y XIX, en los que tuvieron lugar sucesiones colaterales por familias con diverso grado de consanguinidad. En total fueron 4 pleitos, fíjense, 4 pleitos de sucesión en 150 años, acabando el título en manos de la familia Silva, de los Pacheco, de la Cueva y de los Guzmán. Por lo tanto, la genealogía entra en acción y se encarga del estudio de los lazos de parentesco a lo largo de 20 generaciones. Aquí tienen los periodos cronológicos de permanencia del título en cada una de las 9 familias en alrededor de 600 años, arrancando en el siglo XIV y bueno, pues terminando a principios del siglo XX. Madre mía, la que está cayendo. Bueno, el periodo medieval arranca con la concesión del fuero real por parte de Alfonso X en 1255 y también con las confirmaciones de Sancho IV. Hubo varios intentos de constitución, como he dicho, de la villa como señorío, con varias cesiones al infante don Pedro, hermano de Fernando IV en 1300, después por parte de su heredera hay una venta a la corona, revierte a la corona el título, y más tarde, bueno, pues Alfonso XI decide ceder la villa en primer lugar a su hijo el infante don Pedro y a su muerte a su otro hijo el infante don Tello, que tuvo algunos hijos a los que legitimó, razón por la cual aún en el siglo XIX la propia villa de Aguilar seguía reclamando que muy principios del siglo XIX, que volviera a la corona, en torno a 1802-3, con ocasión del último pleito de sucesión, puesto que los hijos no eran legítimos, sino que los legitimaron. En 1395 tiene lugar, por matrimonio, la unión de la Casa de Lara, la unión de la familia Telles de Castilla con la casa de Lara, con el matrimonio entre Garci IV, Fernández Manrique y Aldonza de Castilla. Aquí pueden ver los bellos sepulcros que se conservan hoy en día en la Catedral de Burgos. Y más adelante, en 1429, se concede el título de Conde de Castañeda para Garci IV, Fernández Manrique, por parte de Juan II. Inmediatamente después comienzan todas las actuaciones para la constitución de los mayorazgos. Un mayorazgo en 1436, que comprenderá la villa de Aguilar más Castañeda, mayorazgo de primogenitura, y por otro lado para el hijo segundo, un mayorazgo de segundogenitura, con las villas de Galisteo y Fuenteguinaldo. Andando el tiempo, fruto de una relación extramatrimonial de García IV, Fernández Manrique, fue necesario legitimar a su hijo, García V, y a su linaje, con carácter previo a la concesión del título de Marqués de Aguilar, con lo cual Isabel la Católica no solamente le concedió el título, sino que lo legitimó y legitimó también a todos sus descendientes, con independencia de que fueran de por sí legítimos o no. La época de los Austrias, aquí ven pues un poco el árbol genealógico de la familia de Garci V, Fernández Manrique, pues sus padres, ¿no? Y la institución del mayorazgo. Y llegamos a la época de esplendor, que coincide con el periodo más floreciente y de consolidación del marquesado de Aguilar. Los Manrique son reconocidos como grandes del reino por Carlos V. Su protagonismo en la corte crece con la recepción de nuevos cargos, oficios, les conceden la embajada en Roma, se convierte uno de los marqueses
en persona de confianza de Felipe II en su viaje a Inglaterra para casarse, ¿no?, con María Tudor, y tienen lugar también varios acuerdos matrimoniales con las casas de Haro, Benavente y Medinaceli. Esta política matrimonial es desarrollada con mucha estrategia desde el punto de vista de las alianzas matrimoniales, ¿no?, como era típico en la época. A principios del siglo XVII, el declive de la Casa de Aguilar resultaba más que evidente. Habían tenido una notable merma del poder territorial, con el abandono de la corte prácticamente, y a ello, pues, si no era suficiente, se juntaba la minoría de edad del séptimo marqués, al que hubo que nombrar unos tutores y administradores. Este marqués niño murió en 1662 con apenas 12 años, lo que supuso la ruptura de la línea de sucesión y el estallido, ¿no?, del primer pleito de tenuta por el título. Seguidamente, bueno, pues les voy a mostrar varios árboles genealógicos en los que está recogido, ¿no?, el final de la línea de descendencia del siglo XVI en amarillo. El último fue Bernardo Fernández Manrique, el séptimo marqués de Aguilar. A su muerte, como digo, pues heredó la familia de los marqueses de la Eriseda. Fueron 150 años marcados por los cambios de propiedad del título. La referencia genealógica fue, se señala así, aquí, Antonia Manrique de la Cerda. Al acabarse la descendencia principal, de la línea principal, hubo que retrotraerse a Antonia Manrique de la Cerda, cuyos dos matrimonios marcaron la sucesión del título durante los siglos XVIII y XIX. Los descendientes de Antonia de la Cerda, de sus dos matrimonios, fueron los marqueses de la Eriseda, Flores Dávila y Villena, y los condes de Oñate, ya en el siglo XIX. Como digo, en 1662 estalla el primer pleito de sucesión, que es ganado por Bernardo de Silva, que es segundo marqués de la Eriseda, hijo de la propia Antonia Manrique de la Cerda, en una sucesión, pues, transversal por ser primo carnal del último poseedor. A él, bueno, pues se opusieron diversos familiares colaterales, el conde de Montehermoso, el marqués de la Torre de Esteban Ambrán, entre otros. Ahí, pues, se guardó cierta regularidad en la sucesión hasta 1675, con la muerte, señalo aquí, sin hijos, de Bernardo Manrique de Silva, muerte sin hijos legítimos, puesto que los tuvo, pero fuera del matrimonio, y el título recayó en la casa de Flores Dávila. La casa de Flores Dávila, a través de su hermana, que bueno, pues contrajo matrimonio y transmitió los derechos sucesorios a su propio hijo. Pero hete aquí que en 1709 fallece el 11º marqués de Aguilar sin descendencia. Estalla el segundo pleito de sucesión, que abarca los años 1709 a 1718. En estas el mayorazgo fue reclamado por Mercurio Antonio López Pacheco. Entra la casa de Villena. Aquí lo tienen en violeta. Fue reclamado por Mercurio Antonio López Pacheco. Sucedió como primo segundo del fallecido y perteneciente a la línea del quinto marqués. Tuvo que pleitear, no obstante, bueno, pues con otros familiares, también los condes de Montehermoso, y con la propia villa de Aguilar, que por entonces ya era partidaria de volver al realengo, apelando a la ilegitimidad de los hijos del infante Don Tello. Siguió la línea de sucesión, una cierta regularidad, y nuevo problema. La 14ª marquesa fallece. María Ana López Pacheco, sin hijos supervivientes. Los títulos pasaron a su primo carnal, el duque de Medina Sidonia, aquí lo tenemos, que ya era de otra casa diferente. Parecía que todo había vuelto a coger un cierto aire de regularidad, ¿no? Se había calmado, pero murió sin sucesión. Otra vez, en 1779,
muere sin sucesión el 13º marqués de Aguilar y comenzó el tercer pleito de sucesión que abarcó hasta el año 1781. Fue Felipe López Pacheco, marqués de Villena, quien tomó posesión de los títulos y de los mayorazgos, amparándose, fíjense, en la extinción de la descendencia de su tío Mercurio, por quien había pasado el título. Es decir, al acabarse la descendencia de esta rama, él, Felipe López Pacheco, reclamó su derecho porque era también descendiente de Antonia Manrique de la Cerda, que era la única superviviente del quinto marqués. Entonces, lo tenemos aquí en la casa de Villena, el título. Antes de fallecer, Felipe López Pacheco, tal vez para asegurarse que el título continuaba sin un pleito previo, nombró sucesor a Diego Ventura de Guzmán, conde de Oñate, momento en el cual, después de la sucesión en 1798, el título se traslada a la casa de Oñate, casa que no era nueva, puesto que el segundo marido de Antonia Manrique de la Cerda, Íñigo Vélez Ladrón de Guevara, octavo conde de Oñate, fue el segundo marido con el que tuvo descendencia Antonia. Entonces, allí recaló el título. Los siglos XIX y XX, como digo, vieron cómo el título recalaba en la casa de Oñate. Pero bueno, no estuvo exento, sobre todo en los comienzos de siglo, de problemas. En 1799 hubo una reclamación por el título, un cuarto pleito de sucesión. El conde de Oñate ya había obtenido su sucesión, pero bueno, pues tuvo que pleitear con varios oponentes hasta que en 1837 el Tribunal Supremo falló en favor del propio conde de Oñate. Como ven, el título continuó en esta casa. En 1870 hubo una nueva muerte sin descendencia del 19º marqués y los derechos pasaron a su sobrina, integrándose, por tanto, en una nueva línea el marquesado, el título de marqués de Aguilar de Campo. A inicios del siglo XX se separaron el condado de Castañeda y el marquesado de Aguilar debido a la distribución que ya por esa época algunos propietarios habían empezado a practicar, ¿no?, la distribución de títulos nobiliarios. Pues bien, ¿cómo se traduce esto, ya en los últimos minutos que me quedan, en nuestro portal de archivos españoles? Pues bien, este portal pretende llevar el archivo físico al mundo digital a través de un modelo de web semántica con datos abiertos y enlazables, registros descriptivos de documentos que incluyen hiperenlaces a registros de autoridad que recogen la historia de instituciones, personas y familias. ¿Y cómo se concreta? Bueno, pues es posible la búsqueda de ascendientes, descendientes de un individuo, dispuestos en árboles genealógicos creados automáticamente. También la visualización de cronogramas con eventos y sistemas de georreferenciación para saber en dónde se encontraba un personaje concreto en cada momento. Y el acceso a micrositios. Aquí ya ven que es posible hacer un registro de autoridad de una persona, en este caso Mercurio Antonio López Pacheco, Portugal, que es el 12º marqués de Aguilar de Campo. Es posible realizar una búsqueda por autoridades, pongo aquí Mercurio López Pacheco, aquí lo tenemos, esta es su ficha, y si damos a ver antecesores, se nos abren las genealogías. La rama paterna, que llega hasta el siglo XIV, en esto han trabajado, bueno, pues, para empezar, Arantxa Lafuente, la directora del centro,
Es un trabajo artesanal, prácticamente, la rama materna. El objetivo es enlazar para acceder a estas genealogías. Y como conclusión, pues diría que los estudios sobre la transmisión de títulos nobiliarios tienen una herramienta fundamental en la genealogía. Los lazos de consanguinidad y de afinidad cobran un mayor protagonismo a la hora de determinar las personas con mejores derechos a la sucesión, y pues el agotamiento de la descendencia del fundador de un mayorazgo rompía en ocasiones la regularidad en la transmisión de una merced y daba lugar a una gran inestabilidad que iba acompañada de pleitos sucesorios. Y así concluyo. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Eugenio, muchas gracias por tu estupenda exposición y aclarar también este linaje y su descendencia. ¿Alguna pregunta para Eugenio? A ver, la jefa. No, si es tu jefa, perdona. Como ha dicho Eugenio, este archivo se compró hace unos años y llevamos mucho tiempo porque hay muchas personas que quieren consultarlo porque tiene más de 400 documentos medievales. Y es verdad que se ha hecho un esfuerzo tremendo en ponerlo en disposición al público y a partir de la semana que viene se va a poder consultar. Yo le preguntaba a Eugenio, yo sé cómo está el tema de las descripciones. Los registros de autoridad también, visto que están hechos, también están, ¿no? Vale, es que, bueno, a mí no me da la vida Entonces, me alegro ver esos árboles genealógicos porque, bueno, tuve la suerte o la desgracia de trabajar en los procesos de generación de pares cuando se estuvieron haciendo los proyectos de ingeniería artificial para generar los árboles genealógicos, y la verdad es que da gusto verlo in situ, ¿no? Sin haber tocado yo nada, ¿eh? Yo no lo he hecho, yo solamente participo por ahí. Entonces, enhorabuena. Y bueno, pues invito desde el archivo a que vengáis a consultar este magnífico archivo de los marqueses de Aguilar de Campo. Nada más. Muy bien, una pequeña puntualización para los que no lo sepáis. Los registros de autoridades son las fichas que se hacen para la descripción de los productores de los fondos documentales. Pueden ser, en este caso, son personas y familias. Entonces, bueno, pues es una pieza fundamental para entender el contexto de formación de los fondos. Muchas gracias. Ya está. Bueno, muchas gracias.